Hola, ¿cómo están? Freddy por acá. Bueno, contarles que este es un caso que hemos resuelto hace ya bastante tiempo, que corresponde a la conciliación entre factura y órdenes de compra. Esto es lo típico que ocurre en las empresas, ¿cierto? Que tenemos 3.000, 5.000, 7.000 compras, ya son como los volúmenes que hemos escuchado algunos clientes que dicen 7.000 facturas que me están llegando. Y tengo gente destinada a tomar la factura e ir a preguntar si existe una orden de compra, quién compró, para ir a buscar la aprobación o el rechazo de esta factura. Y desde el Servicio de Impuesto Interno tenemos la presión, ¿cierto?, de que tengo 7 días para rechazar o no esa factura. Perdón, 8 días. Si no lo rechazo en 8 días, se acepta automáticamente y significa que es una factura que debo, ¿cierto? O que me pueden judicializar, por ejemplo. Y hay empresas que se dedican a este tema de fraude y cosas por el estilo, entonces ahí hay un riesgo. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Por ejemplo, en este caso, más que nada lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, pero acá está en un video para que ustedes lo puedan ver. Es un robot que va a una estructura de carpeta, ¿cierto? En donde por día se van almacenando las órdenes de compra. Acá en Chile, por ejemplo, las facturas desde emitidas que llegan al Servicio de Impuesto Interno. Acá en Chile, por ejemplo, las empresas tienen un email y en ese email, por ejemplo, van llegando los DT, que son los XML. Es bajo la misma lógica, podríamos decirle al robot que vaya a leer ese correo o derechamente que en esta estructura de carpeta que va quedando, ¿cierto? Como resultado de ese proceso de recepción, voy dejando el XML y con eso inicio mi proceso. Y esto es un robot que puede arrancar y funcionar todos los días. Entonces, Y posterior a eso, ya en este hace caso, todo por detrás. ahí, en este caso, lo que buscamos es que el robot sea capaz de recorrer esta estructura, por ejemplo, todas las facturas que fueron recepcionadas durante un día, ¿cierto? El día de ayer o durante el día, varias veces en el día. Ejecutamos Rocketbot, ¿cierto? Arranca el robot y, bueno, empieza a hacer una serie de validaciones. Acá no se ve, pero en cierta manera el robot está yendo al RP y está yendo a preguntar por estas órdenes de compra, perdón, por estas facturas y la orden de compra. Incluso puede preguntar, por ejemplo, si tiene una GES, una hoja de servicio, para saber si la contabiliza o no. Por ejemplo, si es que fue autorizada para pago, ¿cierto? Se hizo una recepción conforme del documento o de los materiales. En este caso, por ejemplo, el robot abre e ingresa al servicio de impuesto interno, ¿cierto? Y hay un ítem del servicio donde yo puedo preguntar por el estado de esta factura. Por ejemplo, si fue, por ejemplo, recepcionada. Por ejemplo, hay un ítem que me permite saber si la factura fue cedida. ¿Por qué? Porque le quiero pagar a un proveedor, pero a lo mejor él cedió, llevó a factoring la factura y le voy a terminar pagando a ese proveedor, siendo que debería pagarle en estricto rigor al factoring. ¿Ya? Entonces, acá el robot lo que hace el ejercicio es ingresar al servicio de impuesto interno y preguntar por los datos de esta factura, ¿ya? Y empezar a validar. Y en paralelo, no se ve, pero en paralelo, por detrás, vía back office, está validando los datos de la orden de compra que debiese estar vinculada a esa factura, para si no, rechazarla. Derechamente rechazarla, ¿por qué? Por ejemplo, lo podría rechazar es una factura que no tiene orden de compra, pero tenemos facturas de servicios básicos, por ejemplo, agua, luz, que podrían entrar sin una orden de compra. Ahí le podemos dar una regla al robot para que permita el ingreso de facturas sin una orden de compra. Después tenemos facturas, por ejemplo, que son de proveedores que están registrados, pero podemos tener facturas de proveedores que no tenemos registrados en nuestro maestro de proveedores. Entonces, por ejemplo, yo podría rechazar esa factura de forma automática. O generar alertas. Me llegó una factura de un proveedor, el cual no tengo registrado, quien me dice de quién es esta factura, ¿cierto? Y lo podemos derivar para que se genere un proceso manual, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá el robot empieza a preguntar por los datos y en cierta manera va validando todos estos datos que tienen que ver con la empresa y en paralelo va generando, y aquí me voy a adelantar un poco porque este proceso que es repetitivo, imagínense tener una persona haciendo esto, no vale la pena. Lo que está haciendo acá es que está generando un pequeño reporte en donde en el comentario coloca, por ejemplo, a modo de, oye, ¿sabes qué? Me llegó esta factura, está en mi lista blanca, significa que es un proveedor, por ejemplo. O no están, por ejemplo, documentos, no se encontraron los documentos, no hay, por ejemplo, está ok la gesta, está ok la orden de compra, el DD no se encontró. Bueno, y genera este pequeño reporte que puede ser de gran utilidad para un área contable financiera para efecto de ir recibiendo un resumen de la validación de estas facturas contra la orden de compra y, por ejemplo, contra una hoja de servicio. ¿Ya? Espero que haya sido de utilidad. Este es un robot que estamos implementando en muchos clientes que es totalmente adaptable a lo que ustedes puedan necesitar.
Pero el concepto es lo importante, cómo podemos automatizar este proceso que hoy día mucho en la empresa es manual y que conlleva riesgo e implicancias, por ejemplo, de posibles errores a futuro, sobre todo con el servicio de puesto interno. ¿Ya? Un abrazo, cuídense, que estén muy bien, chao.